Bienvenidos y bienvenidas al programa de Responsabilidad Social, Cívica y Ética, un espacio en el que reflexionamos sobre diversos temas que nos afectan como sociedad y como jóvenes. Yo soy Shadani y junto a mi compañero Donovan hemos preparado con mucho gusto este programa para ustedes. La salud es algo que a todos nos importa. Al hablar de salud, regularmente pensamos en alimentación saludable, actividad física y otros hábitos que nos ayudan a mantener a nuestro cuerpo sano, pero con frecuencia dejamos de lado la salud mental, o al menos no la abordamos con la misma intensidad. El día de hoy hablaremos de los trastornos mentales. ¿Sabes qué son los trastornos mentales? ¿Cuántas personas los sufren? ¿Cuáles son los más comunes en México y en el mundo? ¿Cuáles son los más comunes entre los adolescentes y jóvenes? Las maneras de entender, procesar y atender los trastornos y enfermedades mentales no solamente corresponden al ámbito personal, sino también al ámbito social. ¿Realmente hablamos de esto en el ámbito social? ¿Estamos atendiendo de una forma adecuada la cuestión de los trastornos y enfermedades mentales? ¿Los servicios de salud ofrecen atención para estos trastornos a todas las personas en todos los contextos? Acompáñanos para conocer más sobre los trastornos mentales como problema social. Un trastorno mental es una afección que se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas que pueden ser ocasionales o duraderas. La Organización Mundial de la Salud incluye dentro de los trastornos mentales a la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo. No hay una única causa como tal de los trastornos mentales. Están vinculados a múltiples factores genéticos, historial familiar, consumo de drogas y alcohol, experiencias de vida o lesiones cerebrales. Por lo tanto, su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario que incluya médicos, psicólogos y psiquiatras, y estará enfocado a mejorar la calidad de vida de la persona. Aunque no se habla mucho de los trastornos mentales, son más comunes de lo que se cree. Según la Secretaría de Salud de México, más de la mitad de la población podría padecer o ser diagnosticada con algún trastorno mental a lo largo de su vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental. ¿Las y los jóvenes también pueden padecer algún trastorno mental? Sí. La UNICEF señala que más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud alerta que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. ¿Sabías que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial? ¿Sabías que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años? Los trastornos mentales van acompañados de síntomas que varían de uno a otro, pero en la mayoría de los casos van acompañados de angustia o interferencia con las funciones personales. Interfieren con el desempeño laboral o escolar y afectan las relaciones interpersonales. Además, uno de los obstáculos más grandes para la salud mental es el estigma que rodea a las personas que padecen algún trastorno, pues deben enfrentar no solo las complicaciones de su padecimiento, sino también sufren de marginación social, económica y laboral. Las personas con trastornos mentales sufren discriminación cotidianamente y situaciones como la falta de oportunidad laboral, problemas interpersonales, falta de apoyo en el entorno social y familiar, dificultades para acceder a servicios de salud mental pública y una serie de violaciones a sus derechos humanos. ¿De qué manera en nuestra sociedad incluimos o excluimos a las personas que padecen algún trastorno mental? ¿Qué condiciones, apoyos o servicios ofrece nuestra sociedad para atender a las personas con algún trastorno mental? ¿Qué condiciones, retos y obstáculos debemos superar como sociedad frente a los trastornos mentales? Me quedo pensando en que tenemos muchos estigmas y prejuicios con respecto a los trastornos mentales, a pesar de que un gran número de personas los padecen. ¿No creen que sea necesario conocer más sobre este tema? A mí me parece importante que nos informemos al respecto por si nosotros o algún familiar o persona cercana padece alguno, pero también para evitar prácticas que excluyan, discriminen o vulneren los derechos humanos.
Para conocer más sobre el tema, veamos la siguiente entrevista. Yo creo que los principales retos en realidad están en la sociedad, no en la persona, que tiene algún tipo de sufrimiento mental o algún padecimiento mental. En realidad, las barreras, los obstáculos están en la sociedad y se llaman estigma, se llaman discriminación, se llama exclusión. Estamos diciendo entonces que hay una sociedad que no está haciendo lugar, que no permite que se incluya una persona que tiene ciertas características o ciertas condiciones que lo hacen distinto o diferente. Yo creo que en realidad tenemos que pensar que todos y todas tenemos que tener nuestro propio lugar en este mundo y que este es un mundo diverso, heterogéneo, con muchas diferencias, y eso es lo más rico de este mundo. En la sociedad tenemos muchos mitos en relación a los trastornos mentales. Si me pidieran que dijera solo 3 grandes mitos, el primero es que se asocia a las enfermedades mentales o los trastornos mentales con la peligrosidad. Y para eso hay muchísimas películas, series de televisión que están todo el tiempo alimentando que ciertos padecimientos mentales equivalen, es igual a criminales violentos, y no es así. Está científicamente demostrado que la correlación entre padecimiento mental y peligrosidad es ínfima, es muy baja. Otro gran mito tiene que ver con que las personas que tienen algún padecimiento mental, algún trastorno mental, son personas locas de otro planeta, absolutamente irracionales. Y no es así. Una persona que tiene un padecimiento mental, y hay personas que tienen las que son denominadas como enfermedades mentales graves, que pueden atravesar por periodos delirantes, donde están despegados o despegadas de la realidad, puede durar un periodo de tiempo. Pero no es que una persona que tiene algún tipo de padecimiento mental está 24 horas en estado delirante o fuera de la realidad. Y yo diría que un tercer mito tiene que ver con pensar que los padecimientos mentales o las enfermedades psiquiátricas les pasan a otros, pero nunca a nosotros. Y eso no es cierto. Todas las personas, por ser seres humanos, estamos expuestos a que en algún momento de nuestra vida tengamos algún periodo o algún momento de sufrimiento mental. Eso quiere decir que todos, por ser seres humanos, estamos expuestos a la posibilidad a ser vulnerables y tener algún trastorno mental. ¿Cómo podemos proteger los derechos humanos de las personas que tienen padecimientos mentales? Ese es un punto fundamental. En primer lugar, no discriminar, no etiquetar, no ser indiferente a alguien que está sufriendo cerca nuestro. Otra cosa que podemos hacer para proteger los derechos humanos es escuchar y respetar esa condición de diferencia que tiene alguien muy cercano, que puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser algún compañero de salón que en ese momento esté pasando por un momento complicado, difícil. ¿Cómo podemos también proteger sus derechos humanos? Brindando confianza, brindando comprensión, brindando escucha, acompañando y acercando las posibilidades, los recursos y aquello que pueda ayudar a alguien que está pasando un mal momento. Y esos recursos, esas posibilidades pueden estar en la familia, pueden estar en la escuela, pueden estar en la colonia, pueden estar en la comunidad. Tratamientos para
trastornos mentales, para condiciones de sufrimiento mental. Hay muchos y de diversos tipos. Hay, por ejemplo, tratamiento médico, farmacológico, psicoterapéutico, hay tratamientos de rehabilitación. Depende mucho, por supuesto, de las posibilidades de acceso que se tengan a estos distintos tipos de tratamiento o distintas herramientas para poder afrontar un momento de dificultad emocional, psicosocial, etc. Ahora veamos el reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Donovan. Los trastornos mentales son un problema social de gran magnitud por el número de personas que los padecen y por los retos que todavía enfrentamos como sociedad para su detección y atención adecuada y oportuna. Según la Secretaría de Salud, los trastornos mentales afectan a 15 millones de mexicanos. Es decir, en México el 25% de las personas entre 18 y 65 años presenta algún problema de salud mental y solo 3% busca atención médica. Algunos de los trastornos mentales más comunes son depresión. Afecta al 7% de los mexicanos y se caracteriza por tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes. Afecta la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Estudios realizados por la OMS arrojaron que en el año 2020 la depresión fue la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Bipolaridad. Se suele caracterizar por la alternancia de episodios maníacos y depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante los episodios de manía, la persona presenta un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, verborrea, autoestima elevada y una disminución de la necesidad de dormir. Esquizofrenia. Se caracteriza por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Suele ir acompañada de alucinaciones, es decir, oír, ver o percibir algo que no existe. También suele presentar delirios que son ideas persistentes que no se ajustan a la realidad. Este trastorno puede dificultar que la persona trabaje o estudie con normalidad. Recordemos que 1 de cada 4 personas padece algún trastorno o enfermedad mental a lo largo de su vida, independientemente de su cultura, sexo o nivel económico. A pesar de ser una situación tan frecuente, la sociedad tiene todavía varios estereotipos y prejuicios respecto a las personas con algún trastorno mental. O sea que además de los síntomas propios del trastorno mental, la persona que los padece debe afrontar los prejuicios y la discriminación que la sociedad le impone. Es por ello que la mayoría de las personas evitan hablar de lo que está pasando, no piden ayuda. En el ámbito familiar, muchas veces se niega, esconde o rechaza a los familiares que presentan alguno de estos trastornos, lo que provoca el retraso del diagnóstico y el tratamiento, y por lo tanto, el deterioro de sus condiciones. A nivel social, se tienen diversos prejuicios respecto a las personas con algún trastorno mental. Son mal vistos o se les considera incapaces, peligrosos o inútiles, lo que genera un círculo vicioso en el que se les rechaza y excluye de oportunidades educativas, laborales, de vivienda, entre otras, limitando así sus recursos que podrían apoyar a su recuperación. Las personas con trastornos mentales están expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia, la estigmatización que enfrentan hace que se les margine socialmente y no se les brinde atención, los servicios ni el apoyo que necesitan. En algunas comunidades, las personas con trastornos mentales son abandonadas, atadas o golpeadas. En muchos hospitales de salud mental se les mantiene encadenadas, privadas de ropa, agua potable o baños adecuados, y son objeto de abusos y negligencia. Es claro que necesitamos urgentemente estrategias para prevenir, detectar y tratar los trastornos mentales de manera oportuna y con respeto a los derechos humanos. En México, la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó en marzo del 2020 el dictamen que expide la Ley General de Salud Mental, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la población a recibir servicios de calidad en esta rama y establecer mecanismos para promoción, prevención,
evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental. Esta ley también señala que las personas con algún trastorno mental recibirán un trato digno e incluyente por parte del personal de las instituciones públicas, sociales y privadas y las protege contra la discriminación, maltrato, explotación económica, sexual o de cualquier otra índole que atente contra sus derechos humanos. Pero además de las acciones del Estado e instituciones de salud para el diagnóstico y atención de las personas con algún trastorno mental, corresponde a todas y todos como ciudadanos sensibilizarnos sobre este tema y dejar atrás los prejuicios, estereotipos o etiquetas que marginan a las personas con estos trastornos. Siendo una situación tan común, con alternativas exitosas de tratamiento, es necesario reconocer estos trastornos, buscar ayuda profesional y promover los derechos de las personas que los padecen. Gracias por este reportaje, Donovan. Es evidente que como sociedad necesitamos hablar y difundir las necesidades y oportunidades de las personas que tienen algún trastorno mental, así como vigilar que la atención que se les brinda sea de calidad, accesible para todas y todos y que respeten sus derechos humanos. En este sentido, los trastornos mentales no solamente atañen a las personas o familiares de quienes los padecen, sino a toda la sociedad. Para seguir conversando sobre esto, los invito a ver la segunda parte de la entrevista. Tenemos un proyecto, una forma para afrontar estas situaciones de sufrimiento mental, de padecimientos mentales, que se llama Radio Abierta. Es una radio que la realizan en la Ciudad de México personas que tienen alguna experiencia psiquiátrica, que han pasado, han vivido algún diagnóstico psiquiátrico y otras personas que no tienen diagnóstico, pero que han experimentado depresión, ansiedad, etc. Entonces, estas son personas que realizan, ellos y ellas realizan la radio, ellos proponen qué temas quieren platicar, conversar, y esta radio, este programa de radio, se transmite hace 10 años por FM 94.1 UAM Radio, que es la estación de radio de la Universidad Autónoma Metropolitana. La pandemia está afectando a todas y todos. O sea, no se necesita tener un diagnóstico psiquiátrico o un padecimiento mental para sentir los estragos de la pandemia, del confinamiento, porque lo que ha hecho esta pandemia y cómo la hemos tenido que enfrentar, porque ha sido un virus sumamente contagioso, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es que ha roto nuestra rutina y eso ha tenido efectos muy fuertes y seguramente los tendrá a largo plazo también en términos de ansiedad, de angustia, de pérdida de lazo social, de relaciones sociales. Por otra parte, ha puesto sobre el tapete que el tema de la salud mental es un tema central. Si en nuestro entorno cercano tenemos amigas, amigos o algún familiar que nosotros nos estemos dando cuenta que tiene algún sufrimiento, que está pasando por un momento emocional, psíquico, psicológico, problemático, yo creo que es central que estemos cerca, que lo escuchemos, que lo acompañemos, que no juzguemos lo que nos dice o cómo está viviendo el momento que está atravesando, que podamos respetar lo que nos está contando sobre sí mismo y sobre cómo está viviendo el entorno. Es central que podamos ayudar, que si la persona acepta, podamos canalizar a algún centro de ayuda, que podamos ofrecerle distintos recursos como salir a caminar, acompañarlo para hacer ejercicio. Acuérdense que el ejercicio es fundamental para la salud en general, pero también para la salud mental. Podemos también tratar ahora en momentos de confinamiento de generar actividades conjuntas a través de la virtualidad, a través de internet. Podemos mandarle, por ejemplo, una playlist que nosotros podemos saber que le gusta. Hay muchas cosas que podemos hacer de manera creativa, pero siempre orientado a contener, a acompañar, a no etiquetar,
a no discriminar. ¿Cómo podemos saber si tenemos algún trastorno mental? Bueno, esa es una pregunta, yo diría, un poco incómoda. Por un lado, voy a decir que muchos de los diagnósticos psiquiátricos eclosionan en la etapa de la adolescencia y de la juventud. Y que si eso llegara a ocurrir, lo que es importante es recurrir a la solicitud de ayuda sin esperar mucho tiempo. Lo que se ha visto es que si bien hay como momentos en los que decimos, pues algo me está pasando, esto no es normal para mí, lo dejamos pasar. Y una de las cosas que ocurre en México y también en otros países en relación a los padecimientos mentales es que tardamos mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo son muchos años, en llegar a hacer una consulta con un especialista. A veces la gente que tiene algún padecimiento mental puede tardar hasta 10 años en llegar a una consulta con un especialista. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si no nos sentimos bien, lo primero es poder hacer una consulta con un especialista que nos ayude a ver de qué modo podemos afrontar esta situación con la cual no nos estamos sintiendo bien o con la cual no podemos trabajar en cuestiones de la escuela, hacer las tareas, cuando no tenemos ganas de estar en contacto con otros. Esos son como pequeños síntomas que, digo, en este momento de pandemia nos pasa a todos y a todas, y no hay que alarmarse. Yo creo que tenemos que estar como muy atentos a observar nuestras emociones, a observar nuestras conductas y estar también abiertos a solicitar ayuda cuando realmente lo requerimos. Espero que ahora que sabemos más sobre los trastornos mentales, cambiemos nuestra percepción al respecto al saber que es una situación que todos podemos padecer en algún momento de nuestra vida o alguno de nuestros seres queridos. Así es, Shadani. Lo bueno es que existen tratamientos efectivos, pero necesitamos hablar de esto sin prejuicios, para que las personas que tengan alguno de los síntomas busque ayuda con confianza, sabiendo que no será juzgada ni criticado por ello. Para finalizar el programa, queremos compartirles nuestro top 5 de las cosas que puedes hacer para contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre la atención de las personas que padecen estos trastornos mentales. Toma nota. 1. Conoce más. En la medida en la que conozcas sobre las características de los trastornos mentales, sus síntomas, la importancia de su tratamiento, las necesidades y apoyo social o comunitario que pueden recibir las personas que tienen un trastorno mental, podrás liberarte de prejuicios y recibir u ofrecer ayuda. 2. Pide ayuda si la necesitas. Habla con alguien de tu confianza y busca ayuda con algún profesional de la salud mental si crees que puedes tener algún trastorno mental. No tienes por qué avergonzarte de lo que te está pasando. Recuerda que hay diversos tratamientos eficaces que se adaptarán a tu edad y situación para ayudarte a recuperarte y sentirte mucho mejor. 3. Si puedes, ayuda. Si conoces a alguien que tenga algún trastorno mental, sé empático. Escucha sin juzgar lo que la persona siente y necesita. Evita comparaciones, frases de lástima que hagan sentir a la persona poco capaz o frases que hagan sentir a la persona culpable de lo que le pasa. En lugar de esto, escucha y acompaña con paciencia y empatía. Muestra a la persona que cuenta con tu apoyo y con el del profesionista de la salud que la está atendiendo. En caso de que no haya buscado ayuda profesional, háblale sobre la importancia de que lo haga. 4. Deja los prejuicios atrás. Evita hacer comentarios, chistes o bromas que generen etiquetas, discriminación o marginación respecto a las personas con algún trastorno mental. Reflexiona sobre tu postura y reconoce cuáles de las ideas o creencias son realmente infundadas. Reconoce a todos y todas las personas como seres valiosos y dignos de respeto y derechos. 5. Sensibiliza a otras personas. Habla con otros familiares, conocidos o amigos sobre la importancia de hablar sobre salud y trastornos mentales. Súmate a campañas, publicaciones, programas o acciones que promuevan la sensibilización sobre este tema, que contribuya a que las personas con trastornos mentales sean incluidas, atendidas y gocen de todos sus derechos. La salud mental es tan importante como la salud física. Todos y todas tenemos derecho a acceder a servicios que promuevan nuestra salud mental, así como acceder a servicios de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento en caso de tener algún trastorno mental.
Las etiquetas, prejuicios y discriminación que existen alrededor de los trastornos mentales dificultan que las personas que los sufren reciban la atención y apoyo que necesitan. Pero todos y todas podemos contribuir a cambiar la cultura y creencias que acompañan los trastornos mentales, para colocarlo como un problema social de salud pública y vigilar que las autoridades e instituciones asignen presupuesto y generen programas, estrategias y acciones que garanticen el acceso de todas y todos a los servicios que promuevan y atiendan la salud mental. Recuerden, amigas y amigos, que nos gustaría hacer este programa con ustedes. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimientos. Esto es todo por hoy. Los esperamos en el siguiente programa.